Estamos de regreso en Revista de la UNA. Es un gusto recibir hoy a dos académicos notables de la Universidad de Guanajuato. Por una parte, la doctora Carmen Cano Canchola, que además de ser una científica en toda la línea, en este momento dirige el sindicato, la Asociación Sindical de Personal Académico de la Universidad de Guanajuato, pero también el doctor Manuel Cruz, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad. Yo creo que lo que los trae aquí es un tema que poco tiene que ver en este momento con cuestiones laborales, aunque ya que estás en este programa, yo te quiero preguntar algunas cosas después de que platiquemos del tema principal. ¿Qué andan haciendo juntos una doctora en biología molecular y un matemático? Bueno, básicamente lo que nos une en este momento, hay muchos puntos de coincidencia, pero lo que nos une en este momento es el tema de la educación. Digamos, hay algunos aspectos importantes que hemos estado platicando a lo largo de estos días, durante este tiempo, y en particular, platicando con la doctora Cano Canchola, me platicaba de un proyecto, de un plan integral de desarrollo que tienen al interior del sindicato, y uno de los aspectos, uno de los ejes importantes de ese plan integral es correspondiente a la educación. Entonces se refiere a temas educativos, cómo el sindicato nos va a platicar ya todos esos detalles, pero yo como lo veo es cómo el sindicato puede incidir de alguna manera en el desarrollo educativo de los hijos de los trabajadores, de los mismos trabajadores, y sobre todo que este eje está ligado con otro que es muy importante, que es el relacionado a temas de salud. Entonces hay varios ejes importantes, hay varias líneas estratégicas importantes que a mí me parecen importantes, y en particular este tema de educación me parece fundamental. Creo que todos estamos conscientes, conocemos la situación del estado de Guanajuato, digamos a nivel nacional, los problemas de rezago educativo, sin entrar por supuesto en datos ni cifras ni esos detalles, ¿no? Efectivamente, ¿no? Son muy… Sobre todo para la cantidad de dinero que invertimos en educación y los pocos resultados que tenemos todavía, ¿no? Efectivamente, sí, hay muchos aspectos ahí que hay que analizar y considerar. En ese sentido, a mí me gustaría que la doctora Carmen nos platicara un poco más de este proyecto, cómo se inserta este proyecto dentro del ámbito educativo en el estado de Guanajuato, en principio, después cómo desde el sindicato, y perfiles, perspectivas, ideas, o hacia dónde apuntan este proyecto. Digamos. Somos todo oídos, Carmen. Arnoldo, cuando yo llego en el 2008 como secretaria general de ese primer comité ejecutivo, lo primero que me pregunté… Donde nunca habías estado antes. Donde Tú nunca venías de la academia pura y dura, sí, ¿no? A nadie le es ajeno cómo llegué yo al sindicato y cómo en el 2011, pues sí me quedo otra vez porque hay muchas cosas que hacer aquí, a todos los niveles. De lo que yo voy a hablar aquí no es algo que sea ajeno a lo que como sindicato nos corresponde. Es decir, partiendo del conocimiento que ahora tengo de lo que es nuestro contrato colectivo de trabajo, que tiene, qué grandes ventajas tenemos contratadas a nivel colectivo los académicos y algunos administrativos de la Universidad de Guanajuato, y qué nos falta, es ahí donde se empieza a establecer este programa integral de desarrollo del sindicato, que consta de 6 grandes proyectos, 6 ejes, en donde se resume cómo nos gustaría ver a todas esas prerrogativas que tiene el trabajador universitario, pero cómo más podemos crecerlo. No todo serían prestaciones económicas, hay otro tipo de cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer y que ya están en contrato colectivo. Entonces, esto de lo que hablaba Manuel tiene que ver con estos 6 ejes que desde luego tienen como prioridad mejorar la calidad de vida de los afiliados y de los trabajadores de la universidad. Eso no lo tenemos que… ¿Impacta solo a tu sindicato, que es el personal académico, o también al trabajador administrativo? No, yo creo que tiene que impactar a toda la universidad. Pienso que no tendría yo mucho tiempo para solo estar pensando en
en un gremio de cerca de 2.300 afiliados, sino de todos, porque a todos nos impacta los problemas de salud y de educación. Platícanos de esas líneas. Entonces, estas líneas tienen que ver con prevención y cuidado de la salud. Es decir, antes de que alguien llegue a solicitar el servicio de la red médica, creo que tenemos que hacer mucho trabajo antes de que nos declaremos enfermos y necesitados del servicio de salud. Una cultura preventiva. Una cultura preventiva. Que además es mucho más barato. Así es. Una cultura sobre educación, formal y no formal. Y entonces, algo que debería ser relativamente fácil hablando de trabajadores de una universidad. Así es. Pero que a veces podemos equivocarnos. Sí. Entonces, tal vez de lo que a mí me gustaría platicar con ustedes es cómo se unen estos dos ejes de prevención y cuidado de la salud con la salud formal y no formal. En el tema de educación formal, pues sí estamos pensando, para empezar, en los hijos de nuestros afiliados, en el modelo educativo que nos gustaría para niños de diferentes edades. Aquellos que van al kinder, aquellos que van a estar en guardería, aquellos que van a primaria, secundaria, principalmente. Y es donde nos une con Manuel, en el sentido de que yo le comentaba a Manuel que tenemos mucho trabajo pedagógico alrededor de establecer un modelo en donde la educación, para empezar, a 2 idiomas muy importantes. Nuestro idioma materno, el castellano, para empezar, porque en México hay otros muchos idiomas. Claro. Pero por lo menos el oficial, pues. Por lo menos el oficial. Y en Guanajuato realmente pues es muy dominante, ¿no? Sí. Y el idioma de la matemática. Que ahí sí estamos muy deficientes, ¿no? Como país, como estado. Entonces yo creo... ¿Y qué van a hacer? A ver, ¿cómo va a caminar eso? Entonces, Manuel todavía no sabe mucho de esa propuesta pedagógica, porque... Entonces sería trabajo extraescolar, los niños tendrían que ser atendidos o hacer algo que, aparte de la escuela, incide en estos dos temas, ¿no? Hay un plan de negocios para que algún empresario que le interese este tema pueda retomar pues cómo se puede financiar este nivel educativo desde preescolar, primaria y secundaria, el nivel básico. Déjame preguntarte algo. Pero lo que sí tenemos listo es como un centro, el proyecto para un centro de desarrollo integral del Chavo. Los padres de familia, que son en este caso agremiados del sindicato, ¿ya saben de esto? ¿Están de acuerdo? No saben. Todavía no. No, porque este proyecto sí se lo quiero proponer, pues, y que de hecho ayer estuve en una reunión del Consejo de Participación Ciudadana en Educación, me invitó la Secretaría de Educación, porque sí les interesan estos temas. Yo creo que todos tenemos que caminar juntos hacia el modelo educativo que a todos los niveles ya debemos de... O sea, no todo depende de la reforma educativa y de las leyes que se están proponiendo y debatiendo en el Congreso en este momento. También podemos hacer algo desde acá, desde cada uno, desde nuestra trinchera. Y tú decides empezar con los hijos de los trabajadores de la universidad. Con los hijos de los trabajadores, que ahí hay mucha materia de dónde cortar, ¿no? Manuel, ¿cómo vislumbras esto? Muy interesante. Pero ya tienes un plan. No ahora, la verdad. ¿Están soñando todavía? No, hemos estado platicando en los últimos días y un poco yo le preguntaba también a Carmen, le decía cuáles son los mecanismos que en principio tiene contemplados, ¿no?, para hacer alguna implementación. El proyecto se ve muy integral, o sea, es muy completo, pero hay que empezar en algún punto. Y un problema importante siempre es el problema del financiamiento o los recursos, ¿no? Entonces, yo lo que le preguntaba a Carmen es, ¿qué cosas se pueden implementar inmediatamente
sin ¿Cómo tantos empezar? recursos. ¿Cómo dar los primeros pasos? Exactamente. Ese es una... O sea, podría ser hasta en una casa con 20 jóvenes. Así es, ¿no? Efectivamente. Sí. Cómo orientarlo, cómo planearlo, cómo plantearlo, ¿no? O sea, me parece que es muy importante. Y en este caso, la parte académica, ¿quiénes serían los pedagogos en este proyecto? Que también tienen que ser diferentes e innovadores. En este modelo son mis afiliados los que han participado. Ellos ya están mi gran arrastrando privilegio, el lápiz. no, de veras, mi gran privilegio, Arnoldo, es que tenemos excelentes profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. La cuestión es que no nos habíamos integrado en una cuestión como esta. ¿Y sí? Vivimos una paradoja donde un maestro de biología, que puede ser un doctor, manda a sus hijos a una escuela donde pueden recibir una pésima clase de biología, pero como él está ensimismado en sus cosas, a veces puede ni siquiera percatarse de esto, o un matemático, ¿no? Sí. Un poco es atender eso, como darse cuenta que nos caiga ese 20. Bueno, pues sí suena muy interesante. Y el modelo financiero que yo tengo propuesto al gobierno del estado, porque este plan lo conoce, yo creo que hasta el gobernador, es que nos den un apoyo para establecer una serie de muestras museográficas que sean ambulatorias, en donde nosotros enfoquemos mucho este proceso de enseñanza-aprendizaje en la prevención de enfermedades. O sea, ya es un tercer aspecto. Sí, o sea, español, matemáticas y una educación para la salud. Para la salud. Entonces, las muestras museográficas ya están planeadas. Tengo, pues, gente muy buena. ¿Intervienen las facultades de medicina, por ejemplo, o la división de ciencias de la salud, que se llama ahora? No, fíjate que colegas míos que se dedican a la investigación en diabetes, en presión, en las enfermedades crónico-degenerativas. Principalmente vamos a empezar con diabetes, hacer una muestra museográfica para que los chavitos entiendan qué es la diabetes, por ejemplo, pero con una buena base científica atrás de esto. Porque la obesidad o el consumo de refrescos o de papitas cáncer puede afectar. El cáncer, por ejemplo, es algo que a mí me interesa mucho abordar. ¿Y cómo está el cronograma? ¿Cuándo empieza? Para estarlo siguiendo, ¿no? Bueno, el cronograma ya está trazadito. Se supone que todas estas exposiciones debieron empezar, pues, cuando empezó este año, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el...? Entonces. Ya vamos muy atrasaditos. ¿Sabes cuál es el problema, Arnoldo? Que no saben qué canijos hace un sindicato en estos procesos. Te dicen que no es tu función. Que no es mi función, y por lo tanto todo el mundo está varado. ¿Y cómo apoyamos a Carmen en esto? ¿Por qué vías? Si sus vías son la negociación colectiva. Y logras romper esos paradigmas. Y aquí el paradigma que tendría yo que romper es mi alma mater. La propia universidad. La propia universidad. Bueno, a lo mejor no tienes que luchar con toda la institución, sino convencer a algunos cuantos profesores y empezar, ¿no? No, a los profesores están convencidos. Generosamente están dispuestos a participar. Ni un quinto, ¿sí? Nada, ¿no? Es su expertise. Entonces no veo que los detiene, ya deberían estar arrancando. Un poquito, nada más. Mira, te voy a contar una cosa rapidísima. El otro día Kenia Velázquez hizo un reportaje con una chica de, no sé, 18 o 20 años de edad, que en un jardín aquí de León se puso a hacer un taller de lectura con niños, con libros que ella consiguió entre los vecinos, sin ninguna ayuda ni apoyo de nadie, y está teniendo, bueno, en su pequeño esfuerzo, un gran éxito. Cuando publicamos el reportaje, incluso hubo gente interesada en muchas partes en donarle libros. Yo creo que es cosa de empezar, ¿no? Sí, de hecho, en ese sentido, perdón, es algo que yo le comentaba a Carmen, es decir,
no hay necesidad de esperar a que haya tantos recursos o que hayan tantas cosas, sino adaptar algunos espacios que el sindicato ya tiene, de los que dispone, se pueden utilizar, se pueden empezar a implementar programas. Algo que me gustaría enfatizar, que me parece muy importante, es que para que no quede un poco la idea de que solo es matemáticas y español, porque a mí yo le veo más un espectro mucho más amplio. Claro. ¿No? Por ejemplo, un aspecto que a mí me parece fundamental que se puede plantear dentro de nuestro gran problema educativo es precisamente el tema de la educación artística, ¿no? El desarrollo, el interés, el despertar interés en los chiquitines por el estudio de las artes, por la música, la pintura, la literatura, todo ese tipo de cosas. Yo creo que este proyecto en cierto sentido también sería un buen espacio o daría una buena línea, digamos, de acción en ese sentido para tratar de hacer, de inducir, de apoyar a que la formación de los niños sea mucho más completa, no estrictamente escolarizada y en todo caso que se combine bien con los aspectos que ya se ven en la escuela y hacer cosas adicionales. Me parece que es algo que nos falla mucho en nuestro sistema educativo. Fíjate que sí hemos invertido mucho en estos aspectos. Un día llenamos el Teatro Juárez con una conferencia concierto que se llamó La Física de la Música, en donde músicos de mi gremio, de la Orquesta Sinfónica, se ponen de acuerdo con físicos para hacer esta concierto-conferencia. Llenamos el Teatro Juárez con chavos desde chiquitines hasta de posgrado. Ahorita tenemos en puerta otro evento que espero que sea en noviembre, en donde un difusor de Fermilab, que es uno de los laboratorios más grandes, bueno, ya no tan grandes, ahora está el acelerador de partículas de Suiza, en donde uno de sus principales difusores va a venir a México. En Italia. ¿Es en Italia o el Fermilab? No, el Fermilab está en Chicago. Va a venir pues aquí con sus colaboradores que este proyecto tiene en México. Pero a mí me interesa volver a llenar un espacio con chicos que se interesen en la física de las partículas, en todos estos descubrimientos que están haciendo de nuevas partículas subatómicas, y que alguien con la capacidad del expositor tiene la capacidad de llevarlo, el conocimiento de que han investigado del Big Bang a los chicos, ¿no? Claro. El matemático mago fue un éxito en el Congreso también, ¿no? Sí, en el reciente Congreso de Matemáticas. Sí, la conferencia estuvo muy bueno, pues vamos a estar pendientes de todo. Tenemos un proyecto en el sindicato que es la formación de audiencias, o ¿cómo se llama? Formación de auditorios, que es en donde el maestro Froilán se dedica a enseñar pues algunos aspectos de lo que es la formación musical para chavos que no saben nada, ¿no? Entonces es formar auditorios. Nuevos públicos. Nuevos públicos. Carmen, te puedo preguntar un par de temas, nada más, independientemente ya del asunto, donde vamos a estar muy pendientes y desde luego viendo cómo avanzan e invítenos a cuando arranque este experimento para estar ahí incluso testiguando, claro. La verdad es que con mucho gusto. Bueno, en principio y si nos lo permites, las siguientes semanas nos gustaría volver y a lo mejor presentar unos datos cosas un poco más precisos concretas del proyecto. Claro, porque hemos hecho muchos análisis. Con mucho gusto. Nomás aquí los tiempos son limitados por eso, pero lo vemos la semana que entra. Sí. Una pregunta, ¿cómo vas con tu insistencia, tu lucha, tu reclamo justo y legítimo de tener presencia en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato como organización sindical? Pues, sobre todo por lo mucho que le podrían ustedes aportar. Mira, yo creo que el camino tiene que ser dos. Yo ya insistí por el camino legislativo. O sea, en ley está establecido que sea el ASTAUG y no el ASPAUG, por ejemplo, o la sección 45. Yo no encuentro. Eso es como una negociación, ¿no? Pues sí, fue un antecedente histórico que se viene dando. Mis colegas de ASTAUG, mis homólogos de ASTAUG, ex homólogos, no me estoy refiriendo a Víctor Jiménez. Anteriores dirigentes, me dicen,
¿Y para qué quieres estar ahí? Tu gremio nunca se preocupó por eso. Nosotros hemos los que hemos hecho al ISEG, pero yo le digo, pues posiblemente mis antecesores, yo no. Las cosas cambian, ¿no? Las cosas lo que cambian. pasó una vez no tiene por qué ser para siempre. No tiene por qué ser para siempre. ¿Se lo has planteado al gobernador del estado, por ejemplo? Sí lo sabe el secretario de gobierno, lo sabe el subsecretario del trabajo, pues claro que sí lo saben. La vía, creo que alternativa, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, reclamar, oye, yo represento al gremio mayoritario. O sea, y hacerlo un litigio, que creo Y que a las hacerlo autoridades les sería más costoso, desgastante. Bueno, porque con lo que ha pasado en el ISEG en los últimos años, yo creo que hacen falta presencias ahí más críticas, ¿no? Más críticas, que eso es lo que yo Más propongo. activas. Yo no trato de minimizar a nadie, pero... O sea, que no quiten a nadie para llegar tú. Pues no, lo que pasa Sumarte. es que yo sí quiero presumir que tengo el honor de presidir a un gremio que sí son expertos en economía, que sí son expertos en análisis de información. Y preocupados por un tema que es público, pues. Son las Preocupados cuotas de los trabajadores. por sus propias cuotas, ¿no? Bueno, también en eso estaremos pendientes. Sí. Oigan, les agradezco muchísimo Ándele. el tiempo, las explicaciones y, bueno, compartirnos este proyecto que yo creo que tiene mucho para dar, ¿no? Te lo dejo. Hay que ir, sí, por favor, para Te lo revisarlo. Y Manuel, con gusto vemos cómo va avanzando esto. Sí, por supuesto, sí, seguiremos. La doctora Carmen Cano Canchola y el doctor Manuel Cruz, ella dirigente de la Asociación Sindical de Personal Académico de la Universidad de Guanajuato. Y Manuel, tú estás en matemáticas ahorita sin ningún cargo, ¿verdad? Departamento de Matemáticas. Muy bien. Profesor. Gracias, profesor de tiempo completo. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti. Gracias.